Hola, hoy día de las Islas Baleares vamos a preparar un postre muy típico de una isla que me encanta, Ibiza. En este caso vamos a preparar un flaó y le vamos a dar nuestro toque personal. Vamos a usar mantequilla, harina, sal, matalauba, licor de anís, azúcar lustre, requesón de oveja y de cabra, huevos y un poquito de menta. Vamos a mezclar primero la mantequilla, la vamos a poner en un bol grande, la harina, una pizca de sal, el licor de anís, mata la uva y por último vamos a añadir el azúcar lustre. Ahora lo que nos interesa es arenar, ¿vale? Arenar, decimos ese concepto cuando mezclamos lo que es la harina con la mantequilla. Tenemos la mantequilla pomada, que la mantequilla pomada al final es dejar la mantequilla a temperatura ambiente durante una horita o así, que tenga una textura así como cremosa, como pomada. Vamos a rallar el limón. Es importante siempre rallar la parte amarilla. La parte blanca al final lo que nos aportaría sería amargor y eso no nos interesa, queremos la parte más aromática. Le vamos a añadir el huevo. Y lo mezclamos todo. Y lo que vamos a hacer ahora es extenderlo sobre dos papeles, ¿vale? Dos papeles de cocina que podemos encontrar. Vamos a chafar la masa y vamos a ir estirando. Un consejo que os doy es que no os esperéis que la mantequilla esté fría, porque si no nos va a costar mucho más de extender, ¿vale? Y lo vamos a estirar muy finito, ¿vale? Como unos 4 milímetros aproximadamente de grosor, para obtener una capa uniforme de masa. Tenemos ya el grosor deseado y nos vamos a la nevera a guardarla. Mientras tenemos el horno precalentado a 180. Para el relleno vamos a usar requesón de cabra, ¿vale? En este caso va a ser una mezcla de cabra y oveja. Añadimos el azúcar. Vamos a añadir los huevos. Es importante que todos los productos estén atemperados, nos va a facilitar todo el mezclado. Vamos a trabajarlo todo bien, ¿vale? Vamos a incorporar todo lo que es la mezcla con el huevo, con ayuda de un tenedor, ¿eh? No hace falta ningún aparato ni nada. Vamos a añadirle una punta de sal. Así potenciará un poquito el tema del queso. Ponemos la menta. Y mezclaremos todo para que se homogenice. Y lo dejamos reservado a temperatura ambiente. ¿Vale? Lo que vamos a hacer es forrar la tartera al molde. ¿Vale? Es tan fácil como dejar caer la masa. Retiramos el papel y vamos acomodándola a lo que es todas las esquinas del molde. Una vez lo tenemos todo bien forrado, vamos a pasarle un cuchillo para quitarle el exceso de masa. Vamos a añadirle el relleno, ¿vale? Para ello lo que vamos a hacer es dejarle una capa muy fina, ¿vale? Sin que toque el borde, porque así lo que vamos a hacer es cuando sufle, que lo veremos en el horno, va a coger una temperatura y va a comenzar a subir, a subir, a subir, a subir y no va a rebasar lo que es el molde. Tenemos el horno precalentado a 180, así que vamos a ello.
Lo dejaremos que se enfríe aquí la tarta y mientras nos vamos para el merengue italiano. Para el merengue italiano vamos a usar azúcar, agua y clara. En este caso vamos a hacer un almíbar, ¿vale? Pondremos el azúcar, el agua y lo vamos a llevar a ebullición. Mientras montamos la clara a punto de nieve. Y en forma de hilo lo vamos a añadir a la clara poco a poco. Vale. Este sería el típico merengue italiano que se le pondría a las famosas lemon pie. Una vez está frío, tenemos una textura, fijaros, totalmente cremosa, brillante y lisa, ¿vale? Vamos a acabar el flaó. Vamos a hacer como pequeñas montañitas de merengue. Vamos a espolvorearlo con un poquito de azúcar lustre. Y unos brotes de menta, porque así le vamos a dar mucho más frescor. Vamos a cortar un trozo. Fijaros en el corte. Vamos a emplatarlo. Y aquí tenéis un postre típico ibicenco, así que espero que os guste.